Bienvenidos a esta masterclass. Mi nombre es Jenny Velandia. Estoy encargada de hablarles acerca de los rasgos básicos de la enseñanza y lo vamos a abordar desde diferentes puntos de vista. Entonces, para empezar, necesitamos saber qué es enseñanza. Entonces, enseñanza se define como el hacer algo para que otros hagan alguna otra cosa. Esto significa que enseñar es una actividad con intenciones. Quiere decir que nosotros tenemos la intención de generar una transformación en la persona que estamos educando, a la cual estamos enseñando. ¿De qué manera un educador podría decir que no sabe por qué o para qué hace lo que hace? Sería muy absurdo que nosotros nos dedicáramos a enseñarle a una persona sin tener unos objetivos claros, sin saber por qué le estamos enseñando, para qué le estamos enseñando y qué son los objetivos que nosotros queremos conseguir con esta enseñanza. También se puede decir que enseñar es una actividad en la que por lo menos participan dos personas. O sea, es una actividad bilateral en donde existe una retroalimentación porque tanto el docente aprende como el alumno también. Dentro del hacer algo se puede definir o puede caber todas las ideas: transmitir, guiar, dejar hacer, transformar. Entonces, en esta primera parte nosotros somos específicos y somos claros que la enseñanza está orientada a que hagamos una actividad para que una persona pueda aprender algo. ¿Cuál es el papel del educador? El educador enseña pensando en el futuro. ¿Qué quiere decir que enseña pensando en el futuro? Nosotros el resultado, el fruto, no lo vemos como educadores en un presente inmediato, lo vemos en un futuro casi lejano y a veces ni siquiera lo vemos. O sea que cuando se está pensando en una enseñanza o en una actividad de enseñanza, básicamente lo que se quiere es poder transmitir un conocimiento que perpetúe y que genere un cambio en la vida de una persona. Acá tenemos un ejemplo en el caso de la pedagogía cristiana. Dice que es importantísimo que en el aula se esté hablando de la escuela dominical, se moldea la generación de relevo y la generación del futuro. Si estamos hablando de una escuela juvenil, estamos formando la generación del presente. Y si estamos hablando de una escuela dominical adulta, estamos formando los sacerdotes y ministros del núcleo social más importante. O sea que siempre que educamos, educamos pensando es en el futuro. En últimas, no importa dónde estemos sirviendo, porque a la final estamos haciendo una transformación de la sociedad desde el aula o desde el proyecto que nosotros tengamos estipulado en el corazón, poder implementar a una determinada comunidad. Eso se hace dentro del aula, dentro del entorno de la capacitación. Por su parte, el aprendizaje es una actividad cotidiana. Nosotros aprendemos desde que estábamos en el vientre y este proceso termina con nuestra existencia. A nosotros nadie nos enseñó a caminar, no fue algo que nosotros hubiésemos aprendido porque fuéramos a la escuela para caminantes, sino que fue algo que lo aprendimos instintivamente y pues nos paramos. ¿Cuáles son las diferencias entre enseñanza y aprendizaje? La enseñanza es bilateral, existe el enseñante y el enseñando. El aprendizaje es unilateral, es autodidacta y es empírico. En la enseñanza se requiere una estructura, debe haber una estructura, como lo vimos en una diapositiva pasada. Nosotros educamos con intenciones. En el aprendizaje no se requiere de una estructura. En la enseñanza se requiere de elementos y recursos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente enseñamos con un tablero, no solamente enseñamos con un marcador, con un videoproyector, con una pantalla inteligente, no solamente enseñamos con un video, sino que existen otra serie de recursos que nosotros podemos emplear dentro del aula o dentro de nuestro proyecto para poder educar, para que se dé el proceso de enseñanza.
En el proceso de aprendizaje no se requieren estos recursos, sencillamente se da de una manera espontánea. El sistema de enseñanza es un sistema cerrado. Al haber una estructura, quiere decir que hay un sistema continuo en donde se está programando que se alcancen unos objetivos de aprendizaje. Y por último, en la enseñanza estamos orientados a objetivos y en el aprendizaje estamos orientados a metas. ¿Cuál es la diferencia entre estar orientado a objetivos y estar orientado a metas? Puesto que los objetivos son parte de la misma estructura que requiere la enseñanza. Cuando hablamos de que una población alcanzó un objeto de aprendizaje, un objeto de enseñanza, es porque existió una formación y existió un seguimiento, una evaluación para que se diera tal proceso. En el proceso de aprendizaje va orientado a metas. Primero nos sentamos, gateamos, nos paramos y por último caminamos. Entonces, cada vez que logramos algo dentro de ese mismo proceso de aprendizaje que es la vida misma, podemos decir que logramos metas, que pudimos conseguir esas metas. Aprender implica un cambio, enseñar es producir un cambio en otro. Nosotros volvemos como al mismo tema subsecuente y repetitivo. Enseñamos para producir un cambio en los demás, estructuramos proyectos de orden social para producir un cambio en una comunidad. No podemos pensar en que vamos a transmitir un conocimiento, vamos a llevar una idea, vamos a llevar una nueva metodología o lo que sea nuestro proyecto, sin esperar que se produzca un cambio en esa comunidad. Entonces vamos a pasar a los rasgos básicos de la enseñanza, la parte 2. Entonces, tenemos los 4 pilares de la enseñanza. Por un lado tenemos al alumno, por otro lado tenemos al maestro, por otro lado tenemos la pedagogía, por otro lado tenemos la didáctica y esto genera un proceso de enseñanza. Acá se me pasó, entonces vamos a empezar por el maestro. Entonces, los maestros tenemos estilos de enseñanza característicos que son inherentes en nosotros. No podemos decir que a pesar de que vayamos a la misma universidad, hayamos recibido la misma formación, hayamos sido evaluados en las mismas áreas de competencia para ser llamados docentes, licenciados o como se llame en cada país, nosotros, por ser maestros, por ser docentes, tenemos un estilo particular cada uno de poder transmitir el conocimiento. Asimismo, también tenemos una metodología de enseñanza que también es particular y es característica del ser. También tenemos unas herramientas de aprendizaje características del ser. Nosotros mismos como entes del proceso de aprendizaje, porque tuvimos que sentarnos en una universidad para ser formados, porque otros tuvieron que habernos dicho, nuestros profesores, cómo se hacía esta labor y qué era el resultado último o la finalidad última para la cual nos convertíamos en educadores. Entonces, también recibimos ese conocimiento de otros, también recibimos esas herramientas de otros. Entonces, el ser maestro quiere decir que es imprimirle nuestro sello personal, nuestra pedagogía, básicamente a cada alumno. Entonces, un alumno se lleva una parte de nosotros para su casa, para su vida misma, para su formación como persona. Por otro lado, tenemos el alumno. Entonces, los alumnos, se enloqueció, bueno, los alumnos cuando somos nosotros los alumnos tenemos un estilo de aprendizaje que puede estar entre el visual, auditivo, pragmático y sinestésico, o también se llama kinestésico. ¿Qué quiere decir? Que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Quiere decir que de una u otra forma nosotros como maestros debemos darnos cuenta de estas diferencias que son significativas y que a la final hacen
que tengamos un aula o tengamos una proyección educativa que pueda beneficiar a las comunidades. Entonces, eso es en cuanto al alumno. Entonces, miremos lo que es la didáctica. Entonces, ¿qué es la didáctica? La didáctica es la caja de herramientas del aprendizaje. Está diseñada para hacer de una clase toda una experiencia inolvidable. Por ejemplo, en la preprimaria o lo que nosotros llamamos el preescolar, aquí en Colombia se enseña jugando. Entonces, ¿cómo le enseñas tú, por ejemplo, al niño los colores? Puedes coger unos dulces de esos M&M que vienen de muchos colores y le enseñas que si los separa por colores y dice qué color es cada uno, se puede comer los M&M, los que quiera. Entonces, ¿cómo se aprende? Se aprende jugando. ¿Cuál fue nuestra didáctica? Fue coger los M&M, orientarlos a que los alumnos consigan un resultado que sea el poder separar por colores, identificar los colores. Por último tenemos a la pedagogía. La pedagogía es la forma o metodología lógica, progresiva y programada como se enseña. Ella se considera la llave maestra del aprendizaje. ¿Por qué la llave maestra? Porque nosotros podemos tener toda la voluntad y nuestro propio estilo para enseñar y todas las ganas para poder transformar una comunidad, pero si no tenemos una metodología clara, lógica, progresiva, una programación, tampoco vamos a poder medir esos resultados si fueron efectivos para esa comunidad o no fueron efectivos. Entonces, todas estas cuatro factores o estas cuatro cosas son las que hacen que se produzca la enseñanza. Dijimos que mínimo habían dos actores, vemos al maestro y al alumno, y tenemos a la didáctica como caja de herramientas y a la pedagogía como proceso. Entonces, básicamente este fue un resumen muy corto de la clase, de esta masterclass. Basados en esta clase o en esta explicación nos vamos a apoyar para poder realizar nuestras tareas. Recordemos que dentro del campus virtual o el aula donde nosotros estamos aprendiendo, vamos a tener que descargar otros libros y otros recursos y tener material más videográfico o inclusive en audio para nosotros poder enriquecer esta parte de lo que es el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Entonces, pues muchas gracias, les mando un abrazo y cualquier duda.